al quinto, perdón, es que Dios es justo y es santo, y su santidad demanda justicia. Vamos a ir al texto que nos concierne esta mañana. Vamos a leerlo en su totalidad del capítulo 6 completo. Entonces luego vamos a ver cada uno de estos. Apocalipsis 6, comenzando con el versículo 1. Dice así la palabra de Cristo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como voz de trueno, ven. Miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona, y salió conquistando para conquistar. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes al aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Cuando el Cordero abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Vi cuando el Cordero abrió el 6º sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como sicilio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse? La palabra de Dios. Amén. En el primer sello, lo primero que vemos es quién abre este sello. ¿Quién comienza esto? Y es importante esto, primero porque acabamos de leer en los capítulos anteriores, que el Cordero es digno.
La pregunta era, ¿quién será digno de abrir este libro? Y leímos que el Cordero es digno. El Cordero no solamente es digno, Él es soberano. Fíjense que lo que se desata aquí es una serie de desastres, de destrucción, hambre, muerte. Y no es, y oigan bien la diferencia, no es que Cristo hace maldad. Él no es el autor de la maldad, Él no es el origen de la maldad. La maldad existe. La maldad existe. Jesús pone límites a esa maldad, porque Él es soberano. En el primer sello, lo que vemos es en el caballo blanco un jinete a quien se le da un arco y se le da una corona. Y el jinete está vestido el caballo es el caballo blanco. Es bien interesante ver como unos 10 comentarios del libro de Apocalipsis, y entre los 10 hay un grupo de personas que ven al jinete como representando a Cristo, y hay otros que lo ven como representando a la persona del anticristo. Y yo estaba entre estas dos, bueno, pues, ¿cómo veo esto? ¿Cómo lo interpreto? Pero fíjense, hermanos, lo interesante que es esto, porque si yo entiendo que sí es el anticristo, y es una típico del enemigo. Estábamos diciendo, la pastora estaba diciendo hoy en la escuela dominical que el enemigo siempre está imitando a lo que Dios hace. ¿Cuál es la forma mejor para él poder engañarnos a nosotros? Él no viene a nosotros como lo vemos con la colita y con the fork y los cuernitos. Así, sí, pues si lo vemos así, nos vamos para el otro lado. ¿Quién en su juicio se le va a acercar a un ser como ese? Cuando el enemigo ataca, el enemigo lo hace, cuando el enemigo entra y trata de infiltrar a la iglesia, lo hace de una forma sutil, bien sutil. Cuando leemos las cartas de las generales, especialmente la carta de Juan, Juan está escribiéndole a esta iglesia, el mismo Juan, by the way, está escribiéndole a esta otra iglesia, a este grupo de hermanos, porque ellos han permitido que otras personas vengan y se hagan pasar por pastores que están enseñando la verdad, y los que están enseñando la verdad con un poquito de mentira. Pues claro que el anticristo, la persona que representa al anticristo, se va a parecer al Cristo. Él es el gran impostor y se va a parecer a Cristo. Para nosotros, para la lección de ese sello para nosotros, es que estemos bien conscientes de que el enemigo es sutil, que el enemigo no se identifica cuando llega. Hello, aquí vengo a destruir tu vida. No es así. Él llega y se parece, it looks like the real thing. Pero no lo es. Y el segundo sello, y una de las cosas que a mí también me convenció de esto, de que no es Cristo, es que en el segundo sello a este jinete se le da la habilidad de quitar la paz. Y mis hermanos, la paz que Cristo da, nadie la puede quitar. Amén. Gloria a Dios. Si Cristo estableció paz, el jinete primero, o sea, el jinete segundo jamás hubiese podido quitar la paz. Y también es importante que entendamos, que oigan la frasecita, se les dio a cada uno de estos jinetes. Porque esto nos habla una vez más de la soberanía de Dios. Amén. ¿Quién es el que está en control de todo esto? Él no es, como les dije, recuerden bien, Él no es el autor. Pero Él está poniendo límites a esto. Y es bien difícil entender, pero ¿cómo es que Dios puede ser el que desate
Bueno, recuerden también que estamos hablando de un grupo, de una población, un grupo de personas que rechazaron la salvación, que negaron al Cristo. Y Dios ha permitido que el juicio comience.